más comunes en ancianos, y estas, primero tiene que haber una regresión gingival en la que se haya expuesta la raíz del diente. Estas son las que se ven aquí. Y pues bueno, hay que tener en cuenta que las caries son un proceso acumulativo y su principal causa es una higiene deficiente. Y aunque parezca como algo pues no tan grave o muy común, esta puede ser puede comprometer el estado nutricional del paciente de una manera muy grave y puede incluso impactarlo físicamente y social y psicológicamente y en su calidad de vida, ya que pues puede empezar a seleccionar el tipo de alimentos que come o... Perdón, es que se me fue el aire. Y pues esto puede llevar a un estado de desnutrición. Entonces, hablando de factores de riesgo que tienen que localizarse en un paciente y así tener un tratamiento inmediato, es la recesión gingival, ya que, como les dije, el hecho de que esté expuesta la raíz lleva a las caries radiculares. También tiene que verse los hábitos que tenga. Por ejemplo, si tiene una disminución de motilidad, es posible que el paciente no pueda tener una higiene dental por sí mismo. Entonces también es importante proveer al paciente de métodos que él pueda fácilmente tener una higiene bucal, pues por ejemplo con un cepillo eléctrico o puede ser con cepillos especiales que tienen como un mango para que los estabilice. También el hecho de la cerestomía, lo vamos a ver ahorita más adelante, que es la sensación de boca seca o falta de saliva, pues es un factor de riesgo porque va a hacer que las bacterias que ya se encuentran en la boca proliferen de forma más fácil. Y bueno, hablando del tratamiento de las caries, pues el primero es la higiene, o sea, hablar con el paciente de la higiene que debe tener correctamente, tanto si puede él, el paciente o sus cuidadores, y se recomiendan lavados de clorhexidina, pues por su potencial bactericida. Y en general es preferible que se promuevan las medidas preventivas más que un tratamiento, pero en caso de que ya se presenten las caries, se refiere a un estomatólogo y va a hacer limpiezas con cloruro de sodio, ya sea con geles o con resinas, cada 3 meses. Bueno, la siguiente patología que se presenta son los restos radiculares. Este es el caso en el que se pierda la corona de un diente. Esto se puede deber ya sea por caries que se hayan afectado o pues menos comúnmente por traumatismos. Esta se considera la condición menos favorable para la salud bucal del anciano, ya que el conducto radicular, que es donde está el paquete vasculonervioso del diente, va a estar expuesto al ambiente de la boca y por lo tanto pues va a estar expuesto a las bacterias que están en la boca, a los alimentos y pues todo. Entonces, pues sí, esta es como la condición menos favorable y pues obviamente lleva a la pérdida dental. Bueno, ahora hablando de enfermedades periodontales, esto se refiere a todas las afecciones que hay en los tejidos de soporte del diente. O sea, la encía, los ligamentos periodontales y el hueso alveolar. Vamos a tener como 2 tipos de enfermedades periodontales, que es la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis se refiere a la inflamación solamente de la encía y esta normalmente se debe a una higiene deficiente en el que se forma una placa bacteriana y el hecho de que existan estas bacterias van a crear un proceso de inflamación y pues un irritante. Y por otro lado tenemos la periodontitis. Esta va a ser un daño y inflamación en los tejidos de los ligamentos periodontales y en el hueso alveolar. En estas, como pueden ver, ya se comprometen más la movilidad del diente, pues porque ya está afectando más el soporte del diente y pues compromete la función de una manera más grave. Y bueno, vamos a tener que las enfermedades periodontales van a asociarse con otro tipo de enfermedades. Va a asociarse con enfermedad cardiovascular, como ya hemos visto en nuestras clases, el hecho de que exista este foco de inflamación crónico y de bacterias,
pues vamos a tener que puede llegar a, por ejemplo, una valvulopatía. También vemos que está relacionado con el descontrol metabólico de la diabetes mellitus. Esto se debe, pues, porque como ya sabemos, el hecho de que esté comprometida la microvascularización en una diabetes mal controlada, pues también se va a manifestar como una gingivitis o una periodontitis. También vamos a tener que puede estar relacionado si el paciente tiene un retraso en la cicatrización y también a las neumonías por aspiración. Esto se debe a que pues la primera puerta de entrada de las bacterias a los pulmones es en la boca, entonces el hecho de que exista este foco infeccioso pues puede llevar a neumonías por aspiración. De hecho, en los pacientes intubados en los hospitales, pues es muy, o sea, podrían ser propensos a este tipo de neumonías si no se limpia correctamente en el paladar y en las encías. Y de hecho, pues lo que se recomienda es que esté húmeda la boca del paciente, pues para evitar que estas enfermedades sigan proliferando. Y pues lo que se usa de tratamiento, lo importante es reducir y eliminar la inflamación. Y esto solamente puede lograrse si se interrumpe la acumulación bacteriana. Por esto tiene que referirse a un estomatólogo para que él elimine la bacteria que se encuentra en la placa dentaria. Ya el médico, pues ya sea geriatra de primer contacto, pues lo que le toca es controlar, por ejemplo, si existe el descontrol metabólico o pues dar otro antibiótico o ya lidiar más con las complicaciones, pero pues no en sí la enfermedad periodontal. Bueno, ahora vamos a hablar de edentulismo. Esta es una condición en la que se han perdido todos los dientes naturales. En México tiene una prevalencia hasta el 90% en la población de adultos mayores que han perdido sus dientes. Y en sí, este es un reflejo de una serie de eventos. Ya se puede deber tanto a caries o como enfermedad periodontales, pues también puede ser por traumatismos, por mala higiene, etc. Según la OMS, bueno, ahorita les digo eso. Tenemos una meta de 20 a 22 dientes, o sea, es como que el mínimo funcional, por así decirlo, pero si la persona ya tiene menos de 25 dientes naturales, es recomendable que use una prótesis dentaria. Y bueno, hay una creencia, o bueno, algunas personas creen que es normal el hecho de que los ancianos pierdan dientes, pero no es así. Esto es algo patológico porque los dientes deben permanecer con nosotros toda la vida. Entonces, esto es una situación muy grave, ya que pues obviamente el paciente va a tener problemas para masticar, también puede tener problemas en el habla y esto va a crear otros problemas sociales, puede crear una depresión o un aislamiento en el paciente y disminuye muy drásticamente su calidad de vida, tanto en su estado nutricional por los alimentos que consume o deja de consumir, como pues en su entorno social y psicológico. También, hablando de caries y la enfermedad periodontal, los pacientes que tienen caries, pues como ahorita estábamos viendo, su pérdida dental no va a ser drástica, por así decirlo, o sea, va a ser más crónica, en la que se esté consumiendo el diente y cayéndose de poquito. Entonces es posible que el paciente ni siquiera sepa que está perdiendo sus dientes, pues porque no puede verlo si no se da cuenta de que se le están cayendo. En cambio, en la enfermedad periodontal, como en la periodontitis, como se está haciendo la motilidad y se está haciendo una recesión gingival, el diente puede caérsele de una manera espontánea, entonces el paciente puede ver su diente así en la mano, entonces así ya sabe que se le cayó un diente. Entonces solo pues de las veces que el paciente refiera de que se le caen los dientes o no, pero pues no significa que no se le pierdan. Y es recomendable como prevención que a los adultos mayores se les refiera al servicio de estomatología 2 veces al año. Y bueno, como les dije, si se tiene menos de 25 dientes naturales, ya se debe reemplazar y poner una prótesis. Y hablando de las prótesis, pues hay de dos tipos, las fijas y las removibles. Las fijas, pues como su nombre indica, es las que no pueden retirarse de la boca y toda la limpieza debe hacerse pues dentro de la boca, o sea, tiene que lavarse los dientes de manera normal. Y están las removibles, que es como la de la imagen, en la que pueden el paciente quitársela para limpiar su boca o limpiar la prótesis. Y
Pues bueno, vamos a ver que una prótesis, para que sea funcional, debe adaptarse a los tejidos adyacentes, debe ofrecer resistencia al desplazamiento vertical y horizontal, tiene que tener una estructura íntegra y libre de reparaciones, también debe contar con 3 puntos de contacto antagonista y lo más importante es que el portador debe sentirse cómodo mientras las usa. Cualquiera de estas que no se cumple ya se considera una prótesis no funcional. Y estas son muy peligrosas pues porque para empezar el paciente va a tener dificultad para masticar o hablar, entonces es probable que el paciente decida dejar de utilizar las prótesis si son removibles. Igual como vamos a ver más adelante, el hecho de que las prótesis fijas pueden llevar a enfermedades como la candidiasis y pues también pueden lesionar la mucosa bucal. Y con el mismo caso del endultismo, el hecho de que la prótesis no sea funcional va a disminuir la calidad de vida del paciente, puede entrar en un estado de depresión o puede aislarse, o igual va a ser más selectivo los alimentos con los que va a comer o no va a comer, dependiendo de qué tan seguro se tiene con su prótesis. Y ya, pues ese es el problema. Bueno, ahora vamos a hablar de estas entidades. Primero vamos a hablar de la serostomía, que es la sensación en sí de boca seca. Esta puede estar relacionada a la producción de saliva o no, o puede tener otras causas. Y la hipocialia es así, es la disminución de la producción de saliva. Entonces, todas las personas con hipocialia van a tener serostomía, pero no todas las que tienen serostomía tienen hipocialia. Pero bueno, hablando de la serostomía, esta puede ser por diversas causas. Uno de los factores de riesgo son los pacientes con cáncer que están teniendo radioterapias o quimioterapias. También hay muchos fármacos que pues afectan la función glandular, como los antidepresivos, anticolinérgicos y los antihistamínicos. Y bueno, tanto la serostomía como la hipocialia, pues más la hipocialia, van a presentar una disminución para el habla, para la deglución. También van a, como les había dicho, van a crear un ambiente en el que es más proliferativo para las bacterias, entonces pues pueden dar otras situaciones como caries o candidiasis. Y para que se pueda diagnosticar la hipocialia, se recomienda una medición del salival que sea menos del 0.1 a 0.2 milímetros por minuto de saliva no estimulada o menos de 0.7 milímetros por minuto de saliva estimulada. Ya una vez que se tiene estos resultados, se refiere al paciente a una cialografía para ver si se presentan las glándulas salivales o no. Y pues la recomendación como tratamiento, tanto de la serostomía como la de la hipocialia, pues se le recomienda al paciente tener a la mano una botella de agua, o pues agua en general, para que esté tomando líquido y humedecer la mucosa bucal constantemente. También se pueden usar sustitutivos salivales o consumir limón o goma de mascar, ya que pues esta va a, ¿cómo se dice?, a estimular la salivación y evitar irritantes como el café, por ejemplo. Y pues por supuesto tener visitas al estomatólogo regularmente. Ahorita vamos a ver cuánto es lo recomendado. Y pues reforzar la higiene bucal. Y pues un poquito relacionado a esto, vamos a tener la halitosis, que es el mal olor del aliento. Esta va a ser de 76 a 92% de causas bucales y esta va a deberse a una mala higiene en el que se quede restos de comida o bacterias en la boca. Entonces, esa va a ser una degradación bacteriana que va a crear este olor. Y vamos a tener un pequeño porcentaje que son extrabucales, de 2 al 7%. Estas van a deberse a otras patologías, ya sean del sistema respiratorio alto o, por ejemplo, divertículos de Eschenke o etcétera. Esas ya son otras cosas que deben investigarse si la causa es bucal o es una extrabucal. Bueno, ahora vamos a hablar de la candidiasis bucal. Esta va a ser muy frecuente en ancianos y van a tener factores de riesgos como la quimioterapia, la radioterapia,
estados de inmunosupresión, ya sea como una leucemia, VIH, el uso de corticoides, una diabetes mal controlada, o bueno, el hecho de tener diabetes mellitus, una malnutrición, el uso de antibióticos, el uso de prótesis dentarias y la serostomía. Y vamos a tener que esta candidiasis va a tener 3 formas de presentación. La primera es la pseudomembranosa, en la que vamos a encontrar placas blanquecinas que van a desprenderse al raspado. Esta normalmente es asintomática, o sea, el paciente no refiere dolor. Lo mucho que puede referir es tener la lengua como algodonosa, pues porque siente las placas y se encuentran en su lengua. Y pues va a producir halitosis también. El otro tipo es la eritematosa, o esta también se llama subprotésica, que es que se forma un eritema sin la placa blanquecina. Esta sí va a ser dolorosa y es la más frecuente, pues por el uso de prótesis en los pacientes geriátricos. Y por último tenemos la queilitis angular. Esta va a ser el enrojecimiento e inflamación de las comisuras de la boca, en la que se van a formar fisuras dolorosas y costras. Esta va a ser más común en ancianos, pues porque ya tienen la formación de arrugas en el rostro. Y también va a estar relacionada al hecho de que tienen un déficit de vitaminas y de hierro. Bueno, acá vamos a tener unas imágenes. Esta es una candidiasis eritematosa aguda o lengua dolorosa antibiótica. Esta se da cuando el paciente usa antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, amoxicilina. Y pues bueno, como su nombre lo dice, esta va a ser muy dolorosa para el paciente y se produce en la lengua. Esta es una glositis por una candidiasis eritematosa crónica. Acá vemos la estomatitis por eritematosa, que es su protésica, perdón, o sea, debajo de la prótesis dentaria. Y esta es otra candidiasis pseudomembranosa. Vemos las placas blanquecinas que se van a desprender fácilmente al raspado. Bueno, y esta es otra imagen de una queilitis angular bilateral, en la que vemos las fisuras en las comisuras de la boca y que se forman costras, y pues por lo tanto disminución del movimiento. El paciente no puede abrir tanto la boca porque le duele. Y hablando del tratamiento, cuando se trata de una candidiasis localizada o en un paciente inmunocompetente, el medicamento de primera línea es listatina en solución. Se van a tomar de 400,000 a 800,000 unidades al día en 4 dosis en coloturios. Coloturios es un enjuague y van a ser por 14 días. Otra opción que puede ser de primera línea en pacientes inmunocompetentes va a ser el clotrimazol en trocicos. Estos deben disolverse lentamente en la boca y van a ser de 10 miligramos 5 veces al día por 7 días. Ya cuando se trata de una candidiasis que no ha remitido al tratamiento o que se presente en pacientes inmunocomprometidos, el tratamiento que se va a usar va a ser fluconazol, va a ser 200 miligramos una dosis inicial y luego va a cambiarse por 100 miligramos a 200 miligramos cada 24 horas por 15 días. Y es muy importante que además del tratamiento antibiótico, debe cambiarse la prótesis, ya que aunque se limpia muchas veces o lo que se haga, pues el hongo se queda en la prótesis. Entonces, si el paciente sigue usando la misma prótesis que cuando tuvo candidiasis, pues la enfermedad va a seguir remitiendo. Bueno, y en general, pues el estomatólogo es parte de la valoración integral del paciente geriátrico. Entonces, en presencia de cualquiera de las patologías que ya hemos visto, se recomienda enviar al estomatólogo cada 6 meses a todos los adultos mayores de 60 años y tener más énfasis en aquellos con factores de riesgo, ya sean factores como que el paciente no puede tener una higiene bucal por sí mismo o que tenga una diabetes mellitus, etc. Y ya, aquí terminaríamos con las patologías que se encuentran en cavidad bucal en los ancianos y seguiríamos por los cambios morfológicos del resto del aparato digestivo. ¿Hay alguna duda hasta ahorita?
Todo muy claro, doctora. Nada más algunas consideraciones que usted ya mencionó y que no deben de perder de vista. La primera es que, hablando específicamente de la serostomía, la hipocialia, la principal causa de estas casi siempre es debida a fármacos, ¿sí? Y con mucho estas alteraciones funcionales y anatómicas que hay en la cavidad oral son culpables de la edentulia en adultos mayores. Hay que tener mucho cuidado con la técnica de cepillado de dientes, precisamente para no lastimar el ligamento periodontal. En épocas de juventud, al principio, cuando son pubertos, la cavidad oral poco les importa, nada más entran a la aborrecencia, ¿sí? Empiezan a ver con ojos bonitos al sexo opuesto, entonces sí, les interesa mucho la salud bucal. Pero una mala técnica de cepillado puede ser catastrófica por la retracción gingival que produce y la lesión del ligamento periodontal. Tengan mucho cuidado ahorita que ustedes están jóvenes, ¿sí? Porque pareciera que se quisieran esmerilar los dientes. Lo que les comentaba, creo que les comentaba en las clases pasadas, hay un apartado dentro de la estomatología que es estética, en donde yo no sabía, pero hace poco me enteré que recortan la encía para que la gente se vea más dientona, como que es sinónimo de belleza, quién sabe por qué. Bueno, eso es un error garrafal, ¿sí? Lastimar el ligamento periodontal o lastimar la encía para mostrar la base o la parte radicular del diente, también eso es malo. A menos que haya una patología, que haya una hipertrofia gingival y que no vaya a exponerse la unión periodontal, no habría problema, pero cuando se hace eso hay que tener mucho cuidado porque el daño va a ser permanente. En cuanto a los tipos de candidiasis, con mucho la más frecuente y la más inadvertida en adultos mayores es la candidiasis eritematosa crónica, seguida por la queilitis angular y por último la pseudomembranosa. O sea, la pseudomembranosa, evidentemente a nadie se le va ese diagnóstico. No siempre se ven así como en la imagen que está poniendo, unas placas blanquecinas, el algodoncillo que llamaban las abuelas. No siempre se ve así. A veces únicamente se ven parches muy pequeños de color blanquecino. Pero con mucha más frecuencia aparece la candidiasis eritematosa crónica. Los pacientes no les van a decir que tienen candidiasis, sobre todo en abuelos muy debilitados. De lo que se va a quejar la familia es que come poco, o bien se quejan ellos de que la lengua la tuvieran escaldada, como si hubieran comido una piña verde, es lo que les dicen ellos. Y habitualmente esto está asociado a la infección por Candida albicans en la boca. ¿Ok? También es muy importante siempre revisar la cavidad oral, porque las prótesis, cuando hay edentulia total o parcial, pueden producir lesiones sobre la mucosa oral. Puede haber hipertrofias de las gingivas o de incluso también del paladar, algo que ustedes ya conocen, se llama torum palatino. Bueno, hay torum gingival y hay torum palatino por mal acople de las prótesis dentales. Y eso puede causar úlceras y dolor. Entonces, para que estén muy al pendiente de eso. El problema es que las lesiones o las patologías de la cavidad oral en ancianos impactan mucho por el problema nutricional que pueden generar. Los viejitos simple y llanamente dejan de comer. ¿Ok? Adelante. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, como les dije, vamos a hablar sobre cambios morfológicos y funcionales del resto del aparato digestivo. Vamos a empezar con el esófago. Y cuando se presentan estos cambios por el envejecimiento, se va a llamar presbiesófago. Estos cambios van a ser el descenso de la contractibilidad, la presencia de ondas polifágicas, la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y la dilatación esofágica. Cabe aclarar que esto no es parte en sí del envejecimiento normal, más bien es como la sumatoria de los cambios esofágicos que hay en el envejecimiento. O sea, no es como normal que se presente el presbiesófago, es solo parte del resto de la patología. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, el descenso de la motilidad intestinal, pues también va a afectar a estos cambios en el esófago. Y en general, los problemas de motilidad, más que por el envejecimiento, se va a deber a
otras patologías subyacentes del paciente, como una diabetes mellitus o trastornos neurológicos. Y el hecho de que exista estos problemas en el esófago, pues obviamente va a llevar a repercusiones en el anciano. Por ejemplo, puede presentarse disfagia, puede tener más neumonías por broncoaspiración y puede tener reflujo gastroesofágico. Bueno, vamos a hablar un poquito de la disfagia, y para hablar de la disfagia primero vamos a hablar sobre la fisiología normal de la deglución y los cambios que hay con la edad. Pues como sabemos ya existen 3 fases de la deglución en la que la estudiamos, y pues vamos a ver que en cada una de estas fases va a haber cambios en el proceso de la deglución que pues va a afectar que el paciente refiera a una disfagia. Para empezar, en la fase oral, pues cuando se trata de la fase preparatoria, cuando el paciente tiene que masticar y formar el bolo, pues obviamente debido a los cambios que ya vimos, el hecho de que el paciente tenga un mal estado dental o la pérdida de piezas dentarias o prótesis dentarias, va a ser más difícil para él masticar y formar un bolo correctamente. También puede presentar atrofia o degeneración muscular en los músculos masticatorios, y pues también, como habíamos visto, puede tener procesos osteoporósicos en la mandíbula que sea difícil masticar. También hablando del tránsito del bolo, vamos a ver que va a tener movimientos linguales más lentos y, como vimos, una disminución de la calidad y la cantidad de la saliva. Hablando de la fase bucofaringea y faringea, aquí lo que va a hacer es un retraso en iniciar la deglución. Esto pues debido también a los problemas de los movimientos linguales. Vamos a tener que, por lo mismo que va a tener una mala formación del bolo, o sea, que no pueda masticar tan correctamente, puede que se forme un bolo más grande de lo normal y por lo tanto puede haber una caída prematura del alimento a la velécula. También el hecho de que se presente disfagia en pacientes que tengan problemas neuronales va a ser en esta fase de la deglución, en la involuntaria, porque va a haber una disminución del tono muscular. Y por último, en la fase esofágica, esta, pues como vimos en el presbiesófago, debido a que hay una disminución de la contracción peristáltica del esófago, es cuando va a referir la disfagia. También hay una menor eficacia en el tránsito esofágico en general. Y este tipo de disfagia en esta fase, en la fase esofágica, es en los pacientes que tienen mucha polifarmacia. Pero aparte de estos cambios que son como que con la edad y aparte de algunas patologías neurológicas o ya sea polifarmacia, también vamos a ver que en una enfermedad en específico, que es en la enfermedad de Parkinson, también va a presentarse disfagia y esta igual va a afectar las 3 fases de la deglución. Vamos a tener que en la etapa oral, el ápice de la lengua, pues como les dije, moviliza los alimentos, pero el hecho de que tenga estos movimientos en el Parkinson va a hacer que los haga para adelante, pero luego los regrese. O sea, es el hecho de que movilice los alimentos así. También vamos a tener que la lengua va a presentar fasciculaciones que van a entorpecer estos movimientos linguales. El paciente puede presentar babeo, lo que va a ser más difícil para él la masticación y la trituración de los alimentos. Y va a tener una alteración en la activación del reflejo deglutorio. En la etapa faríngea vamos a ver que estos pacientes van a tener una hipocinesia velar y va a tener movimientos peristálticos faringios lentos. Y por último, en la etapa esofágica, pues va a tener problemas peristálticos en el esfínter esofágico. De hecho, la disfagia puede presentarse como un síntoma inicial en los pacientes con enfermedad de Parkinson, del 10 al 30 de los casos. Y de hecho también puede utilizarse como un pronóstico de supervivencia para los pacientes, del 25% a 5 años y 10% a los 10 años de iniciar la enfermedad. Estos pacientes van a referir pues sensación de cuerpo extraño, como si se le quedara la comida atorada, que no se la pueden pasar. Van a tener una dificultad para formar el bolo y controlarlo. Y otra de las síntomas que presentan los pacientes con disfagia en general es que tengan tos o ahogamiento. Y pues sí, lo que es importante de la disfagia es que va a tener una pérdida de peso de 2 meses antes del diagnóstico de disfagia. Esto pues porque
obviamente está teniendo pues problema en todo el proceso de la deglución. Y vamos a ver que las entidades que pueden provocar disfagia van a ser muchísimas, pues como pueden ver aquí, pero pues obviamente por eso es importante una buena historia clínica y una buena exploración. Obviamente los que más preocupan en pacientes geriátricos es que sea debido a una neoplasia. Entonces por eso es importante investigar la causa. Bueno, ahora hablando del estómago, vamos a ver que va a presentarse una disminución de la pepsina y también va a presentarse disminución de las prostaglandinas en la mucosa gástrica. Y debido a esta disminución, vamos a tener que va a haber mayor susceptibilidad de la mucosa gástrica por los AINES, va a haber un descenso del sistema de protección gástrico, perdón. Esto es porque pues va a faltar regeneración y proliferación del epitelio y pues también no va a haber producción alcalina, va a ser un medio pues mucho más ácido de lo que normalmente es. Y en comparación a los pacientes más jóvenes, ya los pacientes geriátricos van a tener una reducción del 40% de las prostaglandinas E2 y F2 en el antro y en el fondo y 21% en el bulbo duodenal, o sea, una reducción comparada a personas más jóvenes. Y pues bueno, el hecho de que haya una disminución de la reparación de la mucosa es porque va a haber más, pues va a ser más susceptible a los factores de necrosis tumoral alfa y al factor de crecimiento relacionado a enzimas, como la tirosina quinina, perdón. Y otra cosa importante es que va a haber una disminución del flujo sanguíneo y el flujo sanguíneo pues también es parte de la protección gástrica. O sea, todo ese sistema de protección va a tener un descenso. Bueno, ahora hablando sobre el intestino delgado, pues vamos a ver que el intestino tiene una función de reserva, una función de secreción y una función de absorción. La de reserva y la de la secreción no se va a ver afectada en los adultos mayores, pero hablando de la absorción, sí. Vamos a tener que hay una disminución en la absorción de vitamina D, de ácido fólico, de vitamina B12, de calcio, de cobre, de zinc, de ácidos grasos y de colesterol. Pero va a haber un aumento en la absorción de vitamina A y de glucosa. Vamos a tener que, en general, va a haber una disminución en la maduración y en la expresión de las enzimas de las células epiteliales del borde en cepillo del intestino delgado. Y esto se ha visto más en estudios animales, pero vemos que hay una atrofia del duodeno y del yeyuno, pero no hay en el ilion comúnmente. Y en general, el paciente va a presentar una motilidad disminuida entre la séptima y octava década de la vida. Y por último, vamos a ver los cambios en el intestino grueso. Vamos a ver que hay una mayor producción de tejido colónico y por lo tanto va a haber una predisposición a cáncer de colon. Va a haber un aumento a la susceptibilidad de sustancias carcinógenas, perdón. Okay. Y sí, o sea, va a tener más susceptibilidad, por ejemplo, al factor de necrosis tumoral alfa. Y vamos a ver que tiene igual una disminución en la motilidad y el tránsito colónico y va a haber una alteración de la coordinación crónica. Esto va a ser porque va a haber una disminución neuronal en el plexo mientérico. También va a haber receptores de acetilcolina disminuidos y, por ejemplo, en las pacientes femeninas que han tenido problemas obstétricos, pues puede que tengan menor tono muscular en el piso pélvico y por lo tanto van a tener disminución de la presión del conducto anal, pero en todos los pacientes va a haber esta disminución de la presión del conducto anal, solamente en las pacientes femeninas más y en el piso pélvico. Y eso sería todo de mi parte. No sé si hay preguntas o dudas. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Doctor, sí. Entonces, ¿qué tan, vamos, si uno tiene una buena limpieza oral y pues sí, cuida las encías, quiere decir que la incidencia de la caída de todos los dientes es realmente muy baja? Sí.
Recuerden que no es el único factor, nada más la higiene. Por ejemplo, la dentulia es mucho más frecuente en mujeres que en varones. ¿Por qué creen? ¿A qué le atribuirían que la dentulia sea más frecuente en mujeres que en varones? Vean a las abuelitas en promedio, la gran mayoría trae placas dentales y los abuelos tienden a conservar un poco más los dientes. ¿Por qué creen que sea esto? No tiene que ver hormonales, estrógenos. si la pérdida de tejido conectivo que se da después de la menopausia. Uno, pero más que la pérdida de tejido conectivo, ¿qué creen que sea? Bueno, también es un tejido conectivo, pero es algo de lo que las mujeres se quejan bastante y de hecho reciben tratamiento por lo mismo. Por la osteoporosis. Por la osteoporosis, ¿sí? La pérdida del hueso alveolar y la remodelación que sufre la mandíbula es algo muy, muy importante. Entonces, por eso es tan frecuente la dentulia. Acuérdense que bueno, no todas, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las mujeres, si deciden iniciar vida reproductiva, el alien que llevarán dentro se va a encargar de sacarles todo el calcio que puedan. No importa si ellas lo consumen o no lo consumen. Ese niño va a necesitar calcio. ¿Y de dónde lo va a sacar? Del hueso. ¿Sí? Entonces, si la ingesta de calcio no es adecuada durante el embarazo, quien va a sufrir va a ser el hueso de cada una de las mujeres. Entonces, por eso es que es tan frecuente y por eso es tan importante, pues, prevenir todas estas cosas en la edad madura, no ya durante la tercera edad, pues, por así decirlo, ya llegando a viejo, ya no. ¿Ya para qué? ¿Ok? ¿Qué más, médicos? La disfagia es un problema habitual en adultos mayores, pero no es un síntoma que se refiera con frecuencia. Todo paciente adulto mayor con disfagia debiera ser un signo de alarma y tendrá que buscarse intencionadamente cuál es la causa de esa disfagia. Siempre. Que eso sea algo que les quede bien claro. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo estuvo bastante bien. Gracias, doctor. Muy claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien. Ya no vamos a retomar lo de los electrolitos, doctor. Se quedó picado con lo de los electrolitos. Vamos a ver si al final del curso nos da tiempo de retomar algunas cosas, no nada más de electrolitos. A ver si podemos ver cálculo de aminas, algunas soluciones que se usan mucho en hospital, desmetomidina, midazolam, buprenorfina, cosas que les van a ser útiles para el internado. Siempre les digo lo mismo y nunca alcanzo. Yo espero a ver si podemos alcanzar ahora. Ojalá sí. Ojalá sí. Esperemos que sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? No, por el momento no. Todo bien. Muy bien, médicos. Pues nos vemos el jueves. Digo, el lunes, perdón. Ya mañana es viernes, ¿verdad? Sí, bien rápido, doctor. Puente. Sí, de hecho no coincidió, pero hay otros años en el que esta madre coincide así como que puente. O sea, no los veo desde un miércoles hasta el siguiente lunes. Ahora cuando menos cayó en el ombligo de la semana. Bueno, que tampoco los he visto ahora, de hecho no los veo. Nada más los escucho. Bueno, ok, pues médicos, nos vemos el lunes. ¿Vale? Ok.